¿Qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me alegra mucho verlos. ¿Ya Buenas tardes. listos? Hola, ¿Cómo hola, buenas pasaron? tardes. Adelante, adelante, salúdense. Hola, buenas tardes a Buenas todos. tardes a todos. A todos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal pasaron su fin de semana? ¿Rico? ¿Tienen En el nuevas crucero. fuerzas? Seguimos en el Todavía. crucero. Sí, todavía estás en el crucero. Qué lástima. Qué lástima, amigo. Pues te mandamos consuelo, abrazos y pues esperemos que ya pronto Veracruz empiece a salir. Bueno, pues con todas las ganas de estar en esta clase y luego nos aventamos otro descanso de 2 días más. O sea, mañana y pasado no va a haber clases, pero aprovecharemos mucho hoy, esta tarde, estando juntos. Bien, bueno, he estado pues atendiendo a varias personas extra a las actividades del curso y hemos coincidido desde luego desde los cursos de resiliencia emocional, inteligencia, ahora de tanatología, pues hemos coincidido que el conocimiento nos ha llevado a la reflexión, nos ha llevado a identificar nuestra condición, y nos ha movido, ¿verdad? Algunas personas me han expresado estas palabras, ha movido, ¿verdad? Algunas fibras internas, ha permitido que situaciones tengan que irse trabajando, procesando, y pues eso es uno de los principales objetivos, ¿verdad? Del conocimiento de los cursos. Por eso son precisamente con este corte, ¿verdad? Psicoeducativo. A mí me da mucho gusto. Yo también estoy trabajando en mí, estoy repasando, reflexionando, etcétera, y pues aplicando todo lo que pueda de conocimiento con todas las fuerzas, porque a veces me falta inteligencia emocional, a veces me falta, pues de alguna manera fallamos, ¿verdad? A veces necesitamos apretar. Bueno, me da mucho gusto que también a ustedes les esté sirviendo y esté siendo útil. Bueno, pues les voy a saludar a algunos que no habían llegado hasta ahorita. Bienvenida, Nasli, ¿verdad? Nasli Ocampo, ¿verdad? Ok, sí. Nasli, bienvenida. Gloricel, ¿cómo está? Maestra Carmen, bienvenida. Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tania, bienvenida. Betty, gusto en saludarla. Ana Isabel, gusto en verla también. María Soledad, Nancy, Caro y Claudia. Claudia Alcántara, ya la saludé, ahora está la otra Claudia, ¿verdad? Bueno, ok, pues me da mucho gusto. Les mandé un archivo apenas hace unos 30 minutos más o menos. Espero que todos lo hayan podido por lo menos darse cuenta si no lo pudieron descargar o imprimir. Quiero pedirles que hagamos esta pequeña escala de autoestima. Esta escala de autoestima, basada en Rosenberg, es la más usada en los campos de socioemocionales para poder de alguna manera medirnos, evaluar nuestro nivel de autoestima. Entonces les va a quedar de tarea, pero si tienen alguna duda, al final puedo darles una breve explicación de cómo elaborar la autoestima, ¿verdad? La escala de valoración. Y ya ustedes durante martes y miércoles pueden trabajar en ella y tenerla lista para el día jueves. Poderla compartir si ustedes lo desean o así lo compartimos también aquí al aire. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase acerca de los duelos en la edad adulta. Y bueno, les voy a presentar aquí en la pantalla, brevemente, que tenemos que tener presente, ¿verdad? Esto es algo importante. A ver, aquí lo tengo. Bien, los términos, cuando hablamos de duelo, estamos hablando de un estado, ¿verdad? Un estado de pérdida en el que la persona se encuentra. Un estado que es el resultado de una pérdida.
Cuando hablamos de la pérdida, es la respuesta, o del dolor, es la respuesta emocional que se tiene cuando estamos en un estado de pérdida, un dolor, una respuesta emocional. Y el luto es el proceso, ¿verdad?, que estamos viviendo para adaptarnos a esa pérdida, incluidos todos sus asuntos religiosos, de velatorio, etcétera, y los socioculturales que se requieren en el proceso. Hemos visto el primer tipo de duelo, que es el duelo desautorizado. Y en este duelo desautorizado ampliamos un poquito la información, profundizamos un poquito y básicamente vimos los tipos o los ejemplos de duelos desautorizados. Y dos de ellos son la estigmatización o la autoestigmatización del duelo. Y también, ¿por qué se da esta autoestigmatización o la estigmatización que de alguna manera derivan en un duelo desautorizado? Y los tipos de duelo que se pueden vivir, mejor dicho, las pérdidas que se pueden sufrir, que se estigmatizan. Y los grupos, ¿verdad?, sociales, un poquito, o personales, como los niños, por ejemplo, las parejas, etcétera. En ese tipo de duelo desautorizado, yo quisiera preguntarles a ustedes, bueno, hoy vamos a ver este duelo. Este es el duelo que hoy vamos a estar trabajando, el duelo traumático, que es con el que trabajaremos hoy. Pero antes de entrar a ese duelo, yo quisiera preguntarles solamente si han identificado, si ustedes padecen actualmente o padecieron algún tipo de duelo en este sentido desautorizado. Y si solamente es una pregunta, no tenemos que desarrollarlo ahorita, pero si lo tienen más o menos identificado. Puede ser pasado, puede ser presente, ¿verdad? O puede ser pasado muy lejano o pasado a corto o mediano plazo. También estarlo teniendo presente. ¿Ok? Si lo tienen, pues hay que estar ahí porque vamos a trabajarlo, tenemos que elaborarlo y tenemos que cerrar ese ciclo de dolor que se produce por el duelo desautorizado. No significa que aunque sea desautorizado no lo pueda yo procesar para poder procesar mis sentimientos, que son legítimos independientemente de las circunstancias. Los sentimientos pues son legítimos, están ahí, no se pueden negar, no se pueden negar, reprimir, solamente son reales, son legítimos, sin ninguna estigmatización, sin ningún prejuicio. Somos seres humanos y existen sentimientos dentro de nosotros que se pueden desarrollar en el proceso del duelo desautorizado. ¿Ok? Bueno, quiero anunciarles también que estoy trabajando para ver si puedo darles para el día jueves un material extracurricular. Estoy trabajando en una pequeña, ¿cómo llamarle? Evaluación de cómo procesar de alguna manera el duelo, caminar hacia la aceptación, desde los efectos traumáticos del duelo, cómo hemos estado nosotros aplicándolos, qué efectos están, el trauma, el efecto y cómo lo hemos estado aplicando y qué se recomienda para llegar a la aceptación. Estoy trabajando un poquito en eso, es extracurricular, pero dada la necesidad, la imperante necesidad, pues quiero proveerles de ese material que pueda ayudarles como una guía, ¿ok? Y que pueda servir durante el proceso del curso. Bueno, espero tenerlo listo para el jueves y dárselos de la manera más sencilla, simple, práctica, que todos podamos entenderlo y todos podamos trabajar en él. Muy bien. Entonces hemos visto el duelo desautorizado y pues cómo evitar que se produzca el duelo desautorizado, que es algo también muy importante que tenemos nosotros que ayudar a aprender y poder realizar alguna intervención para ayudar a alguien que estuviera atravesando el duelo desautorizado. Ok, ahora vamos a ver el duelo traumático. Creo que les presenté en la pantalla otro tipo de duelo, pero es el traumático el que vamos a... Ah, sí, creo que sí, traumático, ¿verdad? Complicado no. Muy bien, voy a invitar para que me ayuden a leer, por favor, a ver si no me he equivocado, que me ayude a leer. A ver, de acuerdo a mi lista,
Bueno, vamos a empezar otra vez desde arriba. Tengo aquí en mi lista a Salia. Licenciada Salia, ¿nos puedes ayudar a leer el duelo traumático, por favor? Lo que es el primer párrafo y el segundo párrafo. Bueno, léelo todo mejor y aquí lo discutimos en un momentito más. Ok. Duelo traumático es el efecto que le causa a las personas o personas que experimentan una pérdida en forma traumática o dejándoles un trauma. Puede derivarse de una muerte o pérdida súbita, una muerte inesperada o resultado de una enfermedad fatal o degenerativa. ¿Continúo? Sí, sí, por favor. Cuando hablamos de traumas de cualquier tipo, en psicología entendemos que se refiere a la alerta del estrés postraumático que pueda estar sufriendo el doliente. El duelo traumático produce un conjunto de síntomas, dependiendo del tipo de pérdida. Algunos son búsqueda y añoranza por el difunto, reexperimentación, soledad excesiva, evitación de los estímulos, pensamientos de culpa o deuda, sentimientos de confusión e incredulidad, pérdida de la seguridad y la confianza, estados disociativos, trastornos del sueño, pesadillas, insomnio, hipervigilancia, baja autoestima, depresión y ansiedad. Conlleva afecciones como cáncer, trastornos cardíacos, abuso de alcohol y tabaco, consumo de drogas y pensamientos suicidas. El duelo traumático es en el que nos negamos a desprendernos de ese recuerdo que vuelve y vuelve a nuestra conciencia, que no deja de reexperimentar el recuerdo traumático. No podemos dejar de pensar en él y solo nos alivia el hecho de hablar sobre los detalles de su pérdida. También un duelo puede convertirse en un acontecimiento traumático por acumulación de los duelos anteriores no resueltos o no elaborados. Me resulta imposible imaginar que ya nunca estaré sentado contigo. No oiré tu risa, que todos los días por el resto de mi vida estarás ausente. Carrington. Muchas gracias. Por ahí teníamos a unos trabajadores, ¿verdad? Dándole duro. Bueno, ok. Pues espero que avance rápido. Bueno, ok. Como pudimos leer, algunos de ustedes, no sé si todos, pero algunos de ustedes estuvieron en resiliencia y hemos hablado también de este duelo. Es el duelo traumático. Les presenté una pequeña lista, a diferencia del otro curso, a donde pueden ustedes seleccionar si se identifican con algún tipo de estas características, síntomas, mejor dicho, síntomas que pueden definir un duelo de tipo traumático. Y cuando hablamos de duelo traumático, pues naturalmente que siempre va a saltar a la mente de uno, pues un estrés postraumático. El estrés postraumático puede derivarse de unos días inmediatos, unos días después, y también, buena pregunta, Eddie, ahorita la respondemos, y también puede aparecer después de 6 meses. En este caso es un estrés postraumático que se detuvo, que se postergó hasta después de 6 meses comienzan a aparecer los síntomas. Por eso se crea cierta, a veces, confusión en las personas que dicen, pero estaba muy bien. Hace meses que pasó esto y estaba muy bien. No estaba mal, pero de repente, ¡pum!, se puso mal. Yo no entiendo por qué. Bueno, es que a veces hay niveles del estrés postraumático que aparecen 6 meses después del evento y comienzan a manifestarse y comienzan a presentarse. Y eso puede llevar a corto plazo de 1 a 3 meses y a un mayor plazo de 3 a 6 meses en su proceso de las síntomas que se presentan. Para ello, por eso estamos analizando esto. Ustedes seleccionen, ¿ok? Eddie preguntaba, pregunta, ¿este duelo traumático es el más grave de los otros duelos? No es el más grave necesariamente, porque está el duelo complicado. Ese es un duelo muy fuerte. Ese duelo lleva 3 subduelos y además
existe un duelo exagerado ahí en el duelo complicado. No consideraría yo que es el más fuerte. Pudiese ser uno de los más fuertes por el efecto que se produce del trauma. Una de las características, pero buena pregunta que nos ayuda al análisis, una de las características del estrés postraumático es que, perdón, del duelo traumático, es que aunque el evento ya pasó y el doliente puede estar enfrascado en el recuerdo, en reexperimentar el dolor que asevera el trauma y que lo mantiene vigente, lo mantiene vivo. Entonces, eso también hace del duelo un duelo traumático. No solamente es un evento traumático lo que produce el duelo traumático, aunque lógicamente un evento traumático produce un duelo de tipo traumático, pero también un duelo de tipo traumático se convierte en traumático por el manejo o el mal manejo del proceso del duelo cuando el doliente reexperimenta y reexperimenta el dolor. Lo hace traumático, lo convierte en un duelo traumático también. Entonces, puede ser también que exista esa otra posibilidad. Y en la lista está lo que está aquí. Ustedes, yo les pido que la seleccionen, lo que leyó su compañera Salia, y evalúen el nivel, ¿verdad?, de los síntomas. Esto es importante. ¿Cuántos de estos síntomas ustedes presentan? Preferentemente, si vamos a trabajar con uno de los duelos para cerrarlo, pues vamos a elegir el duelo que esté vigente, que esté más vigente, que esté más presente, que me esté causando más daño. No tiene mucho sentido de momento trabajar con un duelo que ya tengo medio manejado, medio superado, y ahorita hay otra cosa que me está afectando. Hay que ir primero por lo que me está causando mayor daño, mayor dolor, mayor conflicto. Hay que empezar a entrar uno a la vez. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hasta aquí una pregunta de este duelo traumático. ¿No? Está generalmente claro, ¿verdad? Sobre todo si ya lo trabajamos antes. Muy bien, ahora vamos a ver el duelo complicado. Ok, déjenme revisar mi hoja. Ok, vamos a pedir, en mi lista tengo aquí a Jade García. Por favor, maestra Jade, el duelo complicado, lea los 2 párrafos que están aquí en su manual. Sí, dice duelo complicado, que tiene que ver con la muerte súbita y no anticipada. Este tipo de duelos se les conoce como complicados porque clasifican 3 tipos de subduelos debido a la imposibilidad de elaborarlo. La palabra complicado o patológico se refiere a los factores que interfieren con el natural proceso de sanación. Las características de cada persona pueden influir, así como también el parentesco con el fallecido, las circunstancias de la muerte o hasta eventos que ocurrieron después de la muerte. Los que están sufriendo de un duelo complicado saben que su ser querido ya no está, pero todavía les cuesta creerlo. A pesar de que el tiempo pasa, las cosas no mejoran para ellos. A menudo tienen fuertes sentimientos de anhelo o deseos de ver otra vez al fallecido, y estos deseos llenan la mente de imágenes, recuerdos y pensamientos que acaparan toda su atención. Universidad de Columbia. Ok, ese es el concepto, la definición, lo que nos permite comprender por qué este duelo se llama complicado. En cada duelo que les he presentado, les estoy presentando los perfiles del duelo, los conceptos que les ayuden a identificarlos. Ahora bien, factores de riesgo. Como ustedes leyeron aquí, existen algunos factores, ¿verdad?, que interfieren para hacer de este duelo, pues, que el proceso sea llevado a cabo correctamente. Hay factores que lo impiden. A veces la persona quiere elaborar el duelo correctamente, pero hay factores que están muy presentes y que impiden que el duelo se elabore correctamente, el duelo natural. Sin embargo, aunque estos factores interfieren,
no significa que no se pueda elaborar, pero vamos a reconocerlos. Y también les pido que identifiquen si es un duelo complicado, por qué lo están identificando, pero les estoy dando información que les ayude cada vez más a tener lo más claro posible. Vamos a los factores de riesgo que hacen a las personas vulnerables al duelo complicado. ¿Ok? Muy bien. Los especialistas proponen estos dos, las categorías que están en su manual, página, me parece que es la 16 para ustedes. Las categorías y las circunstancias. Vamos a leer, por favor, en mi lista de la pantalla voy a invitar a que me ayude a leer. Maestra Carmen Carrillo, me da gusto saludarla. Por favor, maestra Carmen, léanos categoría y circunstancia que corresponde. Ok. Factores de riesgo que hacen a las personas vulnerables al duelo complicado, propuestos por la Casta y Kizan, especialistas en duelo. Categoría, naturaleza de la muerte o pérdida, circunstancias, muerte a edad no natural, niños, adolescentes o jóvenes, muerte súbita, inesperada, accidente, muerte por suicidio, SIDA estigmatizada, muerte por malos servicios de salud, sanitario, etc. Factores personales del doliente, categoría. Circunstancia, muy joven, niño o muy anciano, antecedentes de trastornos psiquiátricos, depresión, trastornos de personalidad, baja autoestima, ansiedad, alcoholismo, pérdidas acumuladas, fallecimientos repetidos, recientes de familiares, duelos previos no resueltos. Categoría, naturaleza de la relación con el fallecido o pérdida. Intensa dependencia económica o social, alcoholismo, adicciones, maltrato, codependencia, etc. Categoría, factores familiares y sociales, circunstancias, disfunciones familiares, relaciones conflictivas, mala comunicación, mala cohesión, aislamiento social, inmigrantes, falta de recursos económicos, pobreza, pobreza extrema. Ok, muchas gracias, Sí. maestra Carmen. Como ustedes pueden observar, en la lista se comprenden algunos factores que están asociados precisamente con el duelo. Y esto lo hace complicado, lo complica por la naturaleza, ¿verdad?, de las situaciones que están alrededor. Por citar un ejemplo, cuando hablamos de la naturaleza de la muerte o de la pérdida, aquí escribí y les puse un paréntesis para que identifiquen. De acuerdo a los especialistas, hay una coincidencia con el duelo desautorizado cuando hay una estigmatización si las circunstancias fueron por suicidio o, por ejemplo, por SIDA. Entonces, eso complica el duelo para que no se pueda elaborar debido a la estigmatización. O cuando fue un niño o un adolescente, un joven, lo complica por la falta de aceptación, porque no se espera. Lo mismo sucede cuando son factores personales. Aparece tanto en la naturaleza de la muerte como en los factores personales, los niños, jóvenes, o cuando es muy anciano, ¿verdad? Es porque en el caso de niños y jóvenes, pues para nadie es fácil que muera un niño o un adolescente. Es como que representa una pérdida mucho mayor. Es igual un ser humano que algún día iba a ser un adulto. Sin embargo, nos afecta más cuando es niño y al joven que cuando es un adulto. De hecho, por eso se conocen como poblaciones vulnerables, porque pues son susceptibles a mayores riesgos. Entonces, esto hace que el duelo pueda ser complicado. Por ejemplo, cuando hablamos de la naturaleza de la relación con el fallecido, hablamos de intensa dependencia económica o social, pues eso se sobreentiende, ¿verdad? Obviamente que eso complica mucho el duelo. Hablamos en las emociones, recuerdan en la conducta que hay un cambio de roles, ¿verdad? El mundo interior del duelo presenta conductas y dentro de las conductas una de ellas es el rol, los cambios de roles. Si la persona tenía una alta dependencia intensa social, económica, pues es un cambio de rol y eso intensifica y complica el duelo. Cuando hay alcoholismo, adicción, maltrato y codependencia, ahí pudiésemos
pensar, entender que complica el duelo porque se mezclan resentimientos, se mezcla ira, se mezcla culpabilidad, se mezclan emociones. Estas situaciones que no nos dejan estar en paz, ¿verdad? Con la persona que murió. No se pudo aclarar algo, no se pudo resolver algo, quedó mal la relación y se fue mal y nos quedamos mal. Entonces eso complica el duelo porque se va mal, me quedo mal, nos quedamos mal y eso es horrible porque jamás se va a poder arreglar, jamás se va a poder aclarar. Entonces la naturaleza de la relación, dependiendo si es de apego o si es de desapego, conflictiva, disfuncional, pues genera complicación en el duelo. Y pues los factores familiares que están ahí, ¿verdad? También van a afectar, como factores, recursos económicos, pobreza extrema. Eso es muy complicado. Las personas que tienen niveles económicos pues muy bajos, a veces ni siquiera tienen tiempo de elaborar su duelo. Pues tienen que enterrar al difunto como pueden, irse a trabajar al otro día. Y luego no son ni patrones, no son ni jefes, ni directivos. Son empleados que están sometidos a una jornada de trabajo y no vas, te despiden. Entonces eso complica el duelo para poderlo elaborar. Entonces son factores. Yo les pido que ante estos factores ustedes tienen más información para seleccionar. Si el tipo de duelo consideran que es complicado, pregúntense, ¿qué naturaleza de la muerte fue? ¿Cuáles factores personales míos tenía con el que falleció? ¿Cuál era nuestra relación? ¿Cuáles eran nuestros factores sociales y familiares? Y pueden seleccionarlos. Y esto nos permite una mayor comprensión por qué estoy como estoy, por qué me siento como me siento, por qué no he podido elaborar el duelo. Esto puede ayudar, ¿ok? Muy bien. ¿Hasta aquí preguntas o comentarios? Profesor, una pregunta. No recuerdo si la clase pasada mi compañero Eddie preguntó cuánto tiempo duraba el duelo. No hay un tiempo específico, ¿verdad? Cuando hablamos del duelo saludable, hablemos de un duelo saludable, un duelo bien elaborado. Naturalmente que va a depender de muchos factores, pero hablando en general, en promedio, pues pudiese llevarse hasta un año, ¿verdad? Hasta un año, en proceso de recuperación, en proceso de trabajo. No estamos diciendo que la persona no va a salir a la calle en un año, no va a trabajar en un año, va a estar en la cama un año. No. No, hablando de que la persona entra a un nivel de aceptación y una construcción de vida nueva con muchísima más fuerza y fortaleza. En todo ese periodo de meses, la persona va a llorar, va a sentir coraje, va a sentir negación, va a experimentar crisis depresivas, ansiosas, conflicto, cambio de roles, el mundo interior del duelo, en las emociones, en lo cognitivo, en lo físico inclusive, puede presentar síntomas físicos y en la conducta. Todo eso se va a presentar, pero debe ir evolucionando de manera progresiva hacia la aceptación, cuando el duelo es elaborado de manera saludable. Ahora, si el duelo en el proceso se complica, es normal, la persona necesita destrabar eso, ¿verdad? Destrabarlo y seguir con el duelo. No pasa nada, está perfecto. Pero si se atora la persona en ese proceso del duelo y se estanca y ya pasa el año y hubo un crack en su vida, un giro en su vida de manera poco positivo, más negativo que positivo, la persona no sigue siendo la misma. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Jamás va a ser lo mismo, ¿ok? El dolor nunca se va a eliminar por completo. El vacío siempre va a existir y jamás será igual. Pero estamos hablando en un sentido que la persona deja de ser productiva. La persona deja de alcanzar metas, sueños. La persona afecta su ámbito familiar. La persona pierde
la salud, empieza a perder la salud, presenta sintomatologías somáticas por lo pronto y luego pueden presentarse biológicas. Entonces ya estamos hablando de un duelo patológico y ahí habría que ver ese duelo patológico de por qué es desautorizado y no lo elabora, es traumático porque reexperimenta y revive y reexperimenta el dolor y el trauma permanece y el trauma empieza a hacer sus efectos, o es complicado por los factores que están alrededor de la pérdida y no lo ha podido elaborar. Eso es lo que uno tiene que comenzar a trabajar. ¿Para qué? Para desatorarlo, ¿verdad? Desatorarlo y hacer lo que la persona tiene que hacer para ir hacia el avance. Vamos a ver eso, vamos a ver algunas formas de trabajar los duelos, qué hacer y cómo hacerlo. Sí lo vamos a ver, ¿ok? Pregunta Jade, ¿estos duelos tienen que ver solo con la muerte? No, Jade, de ninguna manera. Tienen que ver con cualquier tipo de pérdida que cause una crisis, que cause un evento traumático, que cause un cambio drástico a la normalidad. Puede ser una enfermedad. Eso es la pérdida de una salud, de la salud, es un duelo. Puede ser la pérdida de un patrimonio, de un negocio. Eso es un duelo que se causa por la pérdida. Puede ser la pérdida de una relación. Entonces eso provoca cambios. Puede ser la pérdida de un miembro del cuerpo, un brazo, una pierna, la vista, el oído, y eso provoca un duelo y provoca un cambio. Entonces es cualquier tipo de pérdida que nos cambia la vida, ¿verdad? ¿Toda pérdida es un duelo? Sí. Toda pérdida generará un estado de duelo y por consecuencia un dolor, ¿ok? Un dolor. ¿Qué tiempo entonces se lleva el duelo traumático y desautorizado? Vuelvo a repetir, cuando es un duelo bien elaborado, evolucionando, trabajando de 6 meses a 1 año, pero siempre mejorando. Sin embargo, si se complica el duelo, entonces el duelo puede durar toda la vida. Como yo les he dado algunos testimonios, una persona puede estar en duelo toda la vida, 10, 15, 20 años. Les platiqué el caso de una mujer que perdió a su hijo, un médico de un infarto, 30 y tantos años, el único hijo varón creo que tenía. Y pues tenía toda su apuesta en él, ¿verdad? Y claro, es natural, no estamos juzgando. Nunca, cada que haga yo un comentario, jamás es juzgar, es analizar la situación. Entonces, perdió al hijo y ella entró en una crisis muy fuerte. Yo la estuve atendiendo con mi esposa varios meses, pero a fin de cuentas ella renunció porque era como luchar contra ella. O sea, si nosotros le hablábamos de superar el duelo, si nosotros le hablábamos de sobreponerse, no, es que ella no quería superarlo, porque ella sentía que si hacía algo en su vida hacia adelante, era darle la espalda a su hijo, era olvidarlo, era separarse de él, era cortar el vínculo con su hijo. Entonces, la única manera que ella consideró de mantener el vínculo con su hijo, es decir, de que en su mente y en su corazón no muriera, era viviendo en luto. Profesor, ¿y se puede decir que ese es un duelo traumático? Sí, okay. Es un duelo complicado después porque se volvió crónico. Okay. Es un duelo crónico después. Sí fue traumático, pero también ya después se volvió crónico porque los duelos pueden ir cambiando. Porque el duelo es uno, pero hay tipos de duelo. Y puede irse, recuerden que si acumulamos varios duelos, el cúmulo de duelos se puede volver traumático, ¿verdad? Y estamos hablando, por ejemplo, de un duelo postergado, que después se puede convertir en un duelo traumático. Estamos hablando de un duelo enmascarado, pero al mismo tiempo el postergado, el enmascarado terminan siendo complicados. Entonces, si el duelo se reexperimenta y es traumático, termina complicándose. Entonces tenemos, el duelo es uno, pero existen variantes del duelo. Y para poderlos elaborar bien, pues hay que identificar la variante del duelo
y poderlo trabajar y poderlo superar, ¿verdad? Obviamente que el duelo... Nada más se un va a ir hacia comentario, perdón. Sí. Adelante. Perdón, profe, y buenas tardes a todos. Nada más como comentario de que dicen que cuánto tiempo dura el duelo. Yo se los digo por experiencia que el duelo va a tardar, o podemos ya dejar de realizarlo el tiempo que uno quiera o cuando tenga la decisión, porque si uno está adorando, yo digo, pues el duelo, y así, pues hay personas que hasta fallecen porque así se llevan todo el tiempo pensando en el duelo, pues, recordándolo, pues, si eso no. Yo les digo, pues, en mi caso, que mío fue un duelo, digo que fue porque ya con todos los cursos que yo he tenido aquí con el maestro, me ha ayudado bastante, ya me siento como, pues mejor, ¿verdad? Pero sí, yo lo que viví fue un duelo, pues traumático y también, problemático. Yo digo que también eso me ha hecho que yo siga todavía en el duelo porque mi esposo no dejó un testamento y con mis entrenados pues hemos estado con problemas en el juzgado. Entonces eso todavía está, o sea, está presente ese duelo, todo lo estamos viviendo nosotros porque no se han separado pues los bienes. Y pues sí, emocionalmente estamos así que con problemas con los muchachos y luego mis hijas y yo, y pues sí, ya se pierde esa relación que hay. Entonces sí, pues ahora sí que se complica todo. Pero pues gracias a Dios y aquí al maestro que nosotros estamos superando eso, como que ya no nos interesa tanto lo material, sino hay que estar bien emocionalmente, pues, y moralmente, esto. Gracias. Muchas gracias, Caro. Usted ha respondido muy bien. El duelo, en realidad, depende de nosotros, de nuestras capacidades, de nuestras fortalezas, de nuestra red de apoyo, de nuestras capacidades resilientes, de nuestra psicología positiva. El duelo tiene un cúmulo también de factores positivos, ¿verdad? Factores protectores que nos ayudan a superarlo, ¿verdad? Incluye también condiciones laborales, económicas, físicas, emocionales, familiares, etc. Así como hay factores negativos que lo complican, hay factores positivos que nos ayudan a elaborarlo de la manera correcta. La falla está en nosotros, ¿verdad? En que no echamos mano de lo que nos queda, de lo que tenemos, no ponemos voluntad para seguir viviendo, porque a veces nosotros cometemos el error por el profundo dolor justificado y legítimo, por el profundo dolor ya no queremos vivir. Ya no queremos vivir y los demás, y decimos, sí, no importa, los demás, es que esta persona. Tengo una frase en un libro. A ver, permítanme tantito. Quiero leerles este pensamiento que me impactó y ya no lo recordaba, pero dice así este pensamiento. Se los voy a poner acá, disculpen. Bueno, lo voy a leer porque no lo escribí. La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. La vida sí que nos lo roba muchas veces y definitivamente. Wow, Francisco Mauriac. Esto me impactó porque es cierto. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, tengo familiares que en vida están vivos, no los he visto, no nos vemos, y hablo de línea directa, hablo de mamá, hablo de hermanos. Y sí nos hablamos y nos comunicamos, pero la vida me los ha robado. Pero la muerte, cuando murió mi hermano, no, pues ahí entre el recuerdo, la vida, o sea, la muerte, dice Francisco, no nos quita al ser amado, nos acerca a él. Estamos más cerca de las personas cuando mueren a veces que cuando están vivos. A veces. A veces la vida es la que nos lo roba, el trabajo nos los roba, el tiempo nos los roba, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ok. Voy a responder algunas preguntas que están aquí en el chat.
A ver, rápidamente, vamos a ver. Entonces el duelo, dice Elvia, entonces el duelo puede ir cambiando según la actitud de la persona, no necesariamente según la actitud. Lo que quiero decir es según el proceso del duelo, la mala elaboración del duelo, las circunstancias y los factores que se van dando. En la vida se va modificando el duelo, el estado en el que me vuelvo a encontrar, ¿verdad? El estado en el que me vuelvo a encontrar. Ahora, Betty dice, si hasta ahora se están tocando los duelos, es decir, que nunca se habían tocado los duelos que uno tenía, se refiere Betty, ¿es lo mismo? ¿Debe uno tener un duelo bien elaborado? ¿Y cómo saber que lo está elaborando bien a fin de poder avanzar? Muy bien, Betty. Por ejemplo, una de las cosas es que a veces en la vida nosotros no nos detenemos a pensar, no nos detenemos a reflexionar nuestra vida. Y cuando hacemos una reflexión crítica de nuestra vida, podemos descubrir que estamos atorados en algún área de nuestra vida y ¿debido a qué? Debido a lo mejor a un duelo mal elaborado o a una serie de duelos mal elaborados. Entonces uno debe comenzar a cerrar ciclos de dolor. Hay algo que va a comenzar a pasar dentro del corazón que nos va a empezar a impulsar. Quiero decirles esto. Una joven comentó, como ejemplo de lo que dice Petty, una joven, señora joven de 40 y tantos años, le comentó a su hermana, hace ya como que yo recuerde esto hace como unos 8 años atrás, le comentó a su hermana, ya había muerto su abuelito, y le dijo a su hermana, quiero confesarte algo, mi abuelo ya murió, pero quiero decirte que cuando nuestros papás nos dejaban en la casa de nuestros abuelos, encargados porque se iban a trabajar, mi abuelo abusaba de mí. Entonces la hermana se impactó. ¿Cómo? Pues todos tenían en un altar al abuelito. Pues sí. Entonces mi abuelo ya murió. ¿Pero qué? ¿Nunca dijiste nada? Pues no, nunca dije nada. Porque a mí me daba un terror que no me creyeran, que no me creyeran y lo que pudiera pasar. Entonces, ¿qué observamos en esa mujer? Por ejemplo, ya que uno sabe algo así, uno ve la vida y uno puede pensar, esa mujer nunca se ha casado. Tiene 45 años, nunca se ha casado. Tuvo otro fracaso de un noviazgo que era importante para ella y en el cual ella pudo haberse realizado, pero no se pudo casar. Y a todo hombre le pone peros. A todo hombre le pone peros. No hay hombre perfecto para ella. Apenas se ilusiona, no, ya le salió un defecto. Ya, y no son físicos los defectos, porque tampoco ella está como para exigir tanto, pero de cualquier manera tiene peros. Bueno, discúlpeme por lo que dije, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que hay que poner de nuestra parte, ¿me entiendes? Entonces, y el asunto es que no se casa. Probablemente, como dice Petty, ¿cómo saber? Pues hay que trabajar eso. ¿Qué tal si algo ahí quedó en la mente, en el corazón, que el ser humano no tiene en el consciente? Porque tenemos diferentes planos, neurológicamente hay planos, redes neuronales, el cerebro se divide en redes neuronales y tenemos planos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si están surgiendo acciones? ¿Recuerdan el mundo interior del duelo? Actitudes que me controlan involuntariamente debido a mi subconsciente que genera pensamientos, que genera instrucciones en ese sentido. Ahora bien, respondiendo a Petty, otra cosa que pregunta Petty, ¿cómo saber que he elaborado bien a fin de poder avanzar? Lo vamos a ver pronto, Petty, lo vamos a ver todos, pero básicamente cuando la persona deja de sufrir. Porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Yo puedo dolerme, pero puedo dejar de sufrir. Entonces, cuando yo dejo de sufrir y cuando comienzo a reconstruir mi vida y comienzo a superar y a hacer y a volver a sonreír y a volver a hacer actividades que antes que me causan placer y dejé de hacer y comienzo a mirar a mi alrededor con mis hijos, mis hijas, etcétera, y a reconstruirme, yo podría decir que estoy avanzando en la elaboración del duelo y lo estoy superando. Lo estoy superando. Ya no siento una nostalgia negativa, un llorar inesperado, ya no
me produce un problema cognitivo. Hay que evaluar, así como yo les he presentado las características de los signos, ¿verdad?, emocionales del mundo interior del duelo. Esas mismas son la regla para saber ya no, sí, ya no, sí. Por eso yo siempre les digo, observen, evalúen, porque uno puede hacer la lista. No, no, sí, no, 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 no. Ah, pues caray, esto ya no. Muy bien. Y esta sí, esta sí. Ah, entonces ya es menos. Uno va elaborando, como el duelo traumático. Entonces, pero hay que ver también nuestra vida productiva. ¿Recuerdan el estado de salud mental que dice la OMS? Un individuo que se da cuenta de sus propias aptitudes y trabaja de manera fructífera y productiva, es capaz de enfrentar las presiones normales de la vida y contribuye a su sociedad, a su comunidad. Son 4 elementos que nos permiten evaluar nuestro estado de salud mental. Que me doy cuenta de mis aptitudes, estoy consciente que soy una persona valiosa, importante, necesaria, etcétera, etcétera. Luego, trabajo fructífero y productivamente, no rastro la cobija, no, porque cualquiera puede trabajar por necesidad. No. Soy productivo y fructífero en mi trabajo. 3, afronto las presiones normales de la vida, o me he estancado, me he metido atrás de una piedra, me escondo de la vida, y además contribuyo a mi comunidad, a mi sociedad, soy productivo. Entonces podría decir que gozo de un óptimo estado de salud mental. ¿Ok? Bien, vamos entonces con Claudia. El duelo por pasar de una fase a otra fase, según la resiliencia de cada persona con el apoyo de la red final. Claro. Sí, exacto. Bueno, no podemos ir de duelo complicado a duelo traumático, de duelo traumático. No. ¿A eso te refieres, Claudia? No. No, lo que yo me refiero y mi pregunta es, profesor, es que el duelo que estemos viviendo cada uno, Sí. si nosotros tenemos resiliencia o nos enfocamos en la resiliencia, vamos a ir pasando de fase en fase. ¿Qué quiere decir? De menor a mayor, ¿sí? Y aparte teniendo el apoyo, la red familiar, ¿sí? Y aprendiendo a cerrar esos ciclos. Es a lo que yo me refiero y vamos a poder salir adelante, ¿no? Sí, claro. Sí, discúlpame. Yo me confundí de la palabra fase del duelo con los duelos, los tipos de duelos, me equivoqué. Sí, por supuesto. Vamos, cuando elaboramos bien el duelo con la resiliencia, vamos caminando de las fases hacia la aceptación, con mucho éxito. ¿Ok? Por eso voy a ayudarles con un material. Siento que es la necesidad, la necesario, pero obviamente que esto me ha generado tener que estudiar y analizar cómo poderles presentar una pequeña evaluación para ir el diagnóstico del trauma, lo que me está causando el trauma, ya más o menos lo tengo ya. Trauma, lo que me causa el trauma, yo cómo lo estoy manejando de manera positiva y luego qué me falta, más o menos. ¿Ok? Para irlo teniendo. Y a ver si les puedo dar más información sobre lo que significa el estrés postraumático, algunos signos mayores del estrés postraumático que puedan ustedes tener más material. ¿Ok? Bueno, voy a tratar de trabajar marchas forzadas para poderles dar ese material. ¿Ok? Bueno, bien. Tenemos unos minutos todavía. Vamos a ver si nos da tiempo de los subtipos de duelos. Vamos a leer. Entonces, voy a pedir 3 lectores, 3 lectoras. Elvia, si nos ayuda, por favor. Estoy leyendo conforme a la pantalla. Elvia Ortiz, Eddie Ortiz y Nasli. Inciso A, Elvia. Inciso B, Eddie. Inciso C, Nasli, por favor. Claudia, ¿tienes una pregunta? A ver, sí, maestro, buena tarde. Maestro, hablando del estrés postraumático y del duelo que estamos mencionando, yo le quiero comentar algo muy rápido porque usted ya lo había comentado. En el caso de los abuelitos, los duelos son más fuertes y hace 2 meses, a principios de junio,
fallece un tío mío al lado de mi abuelita, o sea, mi abuelita lo vio cuando él pues falleció y mi abuelita hasta el día de hoy no para de llorar por su bebé porque pues mi tío fue una persona muy enfermiza, muy, muy grave, o sea, por lo de la pandemia no se pudo atender en un hospital, no lo recibían porque le decían que pues se iba a contagiar y terminó muriendo en su casa. Y mi abuela tiene una negación terrible, no sé, siento que se me puede ir en cualquier instante porque mi abuelita no para de llorar, o sea, es día con día, creo, cada vez más fuerte el dolor que ella siente, o sea, y el llorar así, gemir, decir, mi bebé, mi niño, o sea, no sé, discúlpeme, no quería interrumpirle, pero sí quería preguntarle qué se puede hacer en estos casos. Ok, vamos a ver las maneras de ayudar en el proceso del duelo, lo vamos a ver también. Pero es cierto lo que dices, Claudia, los adultos mayores viven el duelo de una manera más intensa, desafortunadamente, porque la naturaleza de la edad en el adulto mayor hace del ser humano, cuando llega a la adultez, se vuelve por naturaleza más preocupón. Entonces, todo le empieza a preocupar al adulto mayor. Hijita, tápate porque te vas a enfermar. Ay, mamá, hace calor. Pero el adulto mayor es así, ¿verdad? Por favor, entonces se vuelve muy preocupón, se desarrolla un nivel alto de hipocondría. Entonces, eso los hace más vulnerables emocional y psicológicamente. Segundo, ellos se sienten impotentes. Cuando son adultos mayores, empiezan a perder capacidades de algunas maneras productivas, físicas, mentales, y se sienten más impotentes de hacer algo. Entonces, uno de sus escapes es llorar. Y también su sistema inmunológico, como el sistema cognitivo, es de menor fuerza. Entonces, la pregunta es ¿qué hacer? Tenerles mucha paciencia, responder a todas sus preguntas con amabilidad, estar al lado de ellos y no es necesario hablar, a veces no hay que hablar nada, abrazarles, alimentarlos bien, aunque no quieran alimentarlos bien, darles buenas vitaminas, darles sus suplementos alimenticios, sacarlos a caminar, a distraerse, a ayudarlos a distraerse, si hace preguntas, contestárselas y ayudarles a encontrar la aceptación. Muchas veces viene el duelo, como yo leí aquí, factores personales, muy joven, muy niño o muy anciano. Cuando una persona es un adulto mayor, normalmente esperas morirte tú primero, no que se mueran tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, porque normalmente uno quiere ser el primero en morir. Bueno, no es que uno quiera ser, uno espera que se muera uno de grande y nadie se muera, pero cuando se te adelanta alguien, eso es un golpe, ¿verdad? Eso es un golpe, por eso se convierte en la naturaleza de la muerte, un factor que puede complicar el duelo. ¿Ok? Por ahora, perdón. Si el abuelo, el abuelito, la abuelita está en una crisis, sí se le tiene que llevar a terapia. Por ejemplo, hay que llevarlo se me perdió el nombre, geriatría. Hay que llevarlo a geriatría con un geriatra, explicarle que está en un duelo para que el geriatra le dé unas vitaminas y lo canalice a un especialista de geriatría y el especialista de geriatría lo atienda si es necesaria la intervención, si es necesaria. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver si nos da tiempo, unos minutos de robarles 10 minutos más de tiempo. Empezamos, Elvia A, B, Edi y Nesli C. Adelante. Ok. Subtipos de duelos en el duelo complicado. Duelo crónico. Pasa un año y la persona siente que nunca se acaba. No termina de amoldarse a su nueva vida y sigue sin aceptar el dolor, la angustia o la ansiedad que siente al recordar la pérdida. Se da cuando el doliente mantenía una intensa dependencia económica o afectiva
Para evitar la sensación de desamparo, el doliente mantiene a través de la memoria el difunto o de la pérdida intensos vínculos. Se produce una situación de bloqueo en la que el llanto aparece de forma inesperada o inapropiada ante cualquier cosa que lo recuerde, sin que estos recuerdos tengan que pasar necesariamente de manera consciente. En estas circunstancias, las fantasías de reunirse con el difunto hacen del suicidio una posibilidad aceptable. La depresión es frecuente. Se necesita romper con los vínculos anormales con el difunto y la resocialización del doliente. Muchas gracias, Elvia. Pues como pueden observar, es fuerte. El duelo crónico es muy fuerte, muy pesado. Tiene varios factores que lo hacen muy complicado. Y uno de ellos es el dolor es crónico, ¿verdad? Parece que nunca acaba. Pero mucho tiene que ver con estos factores y hay que cuidar a una persona porque estas fantasías del suicidio, la depresión es muy permanente, constante, lo afectan. A veces por situaciones de culpa, rencor, castigo, ¿recuerdan las emociones? Estoy mencionándoles, el mundo interior del duelo. A veces estos tipos de emociones cognitivas, de pensamientos cognitivos y de emociones, a veces son irrealistas. Lo digo con mucho respeto en este sentido. A veces a la persona que murió, cuando muere, se le considera en un estado de perfecta. Era perfecta. Era perfecta. Yo estuve dando consejería a una mujer, un poquito de consejería. No fue mucho porque ella estaba ya más de este lado que de aquel. Pero me dijo, quiero pedirte, en un curso pasado, quiero pedirte que si me escuchas, sí, claro, la escuché a largo tiempo, pero a esto voy. Un ejemplo. Su esposo murió por COVID. Era un hombre, vínculos anormales, dice Nancy. Ok, en un momentito los comentamos. El esposo muere por COVID. Y ella me comenta que entró en una super mega crisis de duelo y todo eso. Entonces, todo el derecho del mundo. Pero cuando empiezo a indagar, estaban separados, divorciados. Él había formado otra familia años atrás, ella no lo sabía, se enteró y ¡pumba! Obvio, ¿verdad? La hecatombe, y él la deja a ella con los hijos y se va con otra familia. Y ya habían pasado de esos 5 años. 5 años que el vínculo matrimonial se había roto. Y estaba ella con otra familia, él con otra familia, 5 años. Y ella ya estaba haciendo su vida con otro hombre con el que se volvió a casar. Entonces, cada quien en su vida y cada quien en su mundo. Y cuando yo hablo con ella y ella empieza a describir a su ex esposo que murió, era el hombre perfecto. De veras, se los prometo, era el hombre perfecto. Hasta ya me estaba admirándolo yo. Y yo se lo dije. Yo le dije, bueno, si era tan perfecto, ¿por qué te separas? ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces, queridas familias, lo digo con mucho amor y vuelvo a repetir, nada de lo que diga lo digo con un afán de juzgar un dolor, sino que también la aceptación es partir de un estado de realidad. Entonces, ella, cuando yo le dije, bueno, tú dices que has sufrido agónicamente porque era el padre perfecto, el hombre perfecto, el proveedor perfecto, el marido perfecto, le digo, estás sufriendo tú sola, te estás elevando tu sufrimiento, porque perdóname que te lo diga, yo se lo dije. Porque si me piden consejo, pues les digo la verdad. Entonces yo le dije, perdóname, pero tú estás haciendo algo de lo que estoy preguntando, Nancy, con esto lo estoy explicando, un vínculo anormal. O sea, no es cierto. Tú estás generando una imagen del hombre perfecto que no existía, que no era, porque tienes en tu corazón la nostalgia de ver solo el lado perfecto, pero cuando estaba vivo no lo querías ver ni en pintura. Ok, ya entendí. ¿Me explico? Entonces son vínculos anormales. No podemos generar vínculos anormales.
Entonces, tenemos que ser honestos, ¿verdad? Un padre de familia que está cargando una gran culpabilidad por la muerte de su esposa, hace una retrospección y carga la culpabilidad, carga el resentimiento hacia él mismo, el castigo, y cuando uno platica, él tiene solo una cosa, es que nosotros tenemos la culpa, pudimos evitarlo. Y yo le hice un pequeño análisis, porque es que a veces no es fácil, la gente luego no te deja entrar. Entonces yo le dije, perdóname, pero cuando la persona vivía, era independiente, tomaba sus propias decisiones, te llevaba la contraria, no podían controlar lo que hacía, no estaba en sus manos controlar lo que hacía, y ella hacía lo que ella quería, estando tú o no estando. Entonces no puede ser tu culpa del todo. Que probablemente te faltó echarle más ganas, que probablemente debiste haber sido más enérgico, más persistente, es diferente. Pero que sea tu culpa es distinto. Entonces, para poder elaborar el duelo en esos sentidos, tenemos que entrar a niveles de aceptación basados en realidades, legítimas. Porque déjenme decirles que las emociones son muy adictas. Son muy adictas. La autoconmiseración, la autolástima, la autocompasión segregan sustancias químicas muy poderosas, adictivas. Y luego nos gusta el estado, nos gusta ese estado, porque inconscientemente llamamos la atención, inconscientemente manipulamos situaciones, estados, obtenemos cosas, inconscientemente. Después se vuelve consciente. Entonces, nosotros necesitamos, por eso, los vínculos anormales, los conceptos que no son reales, ¿verdad? El difunto que murió pues no era perfecto, en ese sentido, en fin. Ahora, bien, vamos adelante con, nos queda, ya son 6:03. Lo leemos. Si hay muchas dudas, lo dejamos para la otra, pero vamos a leerlo para concluir el duelo complicado. Empezamos con Eddie. Duelo retrasado o pospuesto. Tras la pérdida, la persona experimenta ciertas emociones, pero no todas las que existían o con su verdadera intensidad. Y pasado un tiempo, vuelve a experimentar una fuerte carga emocional ante algún acontecimiento que reabre la herida. Se produce un conflicto no resuelto que puede sumarse a otros duelos y desarrollar la patología de tipo traumático. Así es. Gracias, mi querido Eddie. En este tipo de duelo, retrasado o pospuesto, que por eso entra dentro de lo complicado, muchas veces se hace voluntariamente, otras veces por necesidad, otras veces inconscientemente. Se bloquea el duelo, se retrasa o se pospone. A veces, por ejemplo, vamos a suponer una persona fue abusada sexualmente, la persona bloquea el recuerdo, lo puede bloquear para tratar de superarlo rápido, porque nuestro instinto, nuestra naturaleza es recuperar el estado normal. Y cuando algo lo altera, lo queremos resolver rápido para que ya pasó, ¿verdad? Es normal, es la negación, por eso es la etapa de negación, es el shock, y genera un instinto protector. Entonces, a veces ese tipo de reacciones nos hace bloquear, ya pasó, darle la vuelta, no quiero pensar, vamos adelante. Pero en el futuro, eso que bloqueamos, a veces sí se bloquea de a de veras en el cerebro, se bloquea de a de veras y puede quedar hasta en un olvido. Y hay casos en que la persona ya no recuerda porque lo bloqueó, pero está afectando en cierta forma de otra manera. Puede haber problemas somáticos, ¿verdad? O psicosomáticos. O en su defecto, más adelante algo lo detona y explota la bomba, ¿verdad? Del corazón. Pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Les voy a comentar en otra clase, yo creo, un testimonio de Elizabeth Kubler. 40 años después explotó un duelo que tenía de niña.
Esa gran doctora Elizabeth Kubler lo descubrió. Y un ejemplo de un duelo retrasado pospuesto. Pero también yo lo observo como desautorizado. Entonces se desautorizó y luego ella lo retrasó y lo pospuso y se complicó y ahí quedó guardadito. 40 años después, esa mujer detonó en ese duelo, pero ya tenía la experiencia de poderlo trabajar y sacarlo adelante. Duelo exagerado. Vamos, inciso C. Duelo exagerado. La persona se siente desbordada de dolor y trata de evadirse mediante ciertas conductas de evitación, como consumo excesivo de alcohol o drogas, centrarse obsesivamente en el trabajo, en salir o en cualquier conducta que le permita sobrellevar el dolor, lo cual puede llevar en una última instancia a desarrollar algún trastorno psicopatológico, como problemas de ansiedad o depresión. Ok, muchas gracias, Narly. Bien, este duelo exagerado, este es un duelo, pues, como ustedes lo han leído, es literal, ¿verdad? La persona, pues, se desborda un dolor. No podemos decir que no lo deba hacer. Eso no se puede decir. Se vuelve un duelo complicado por la naturaleza de la pérdida, los factores, ¿recuerdan? La naturaleza de la pérdida, en este caso, los factores personales, pueden llevar a un ser humano a un dolor desbordante. Desbordante. Quiero, a ver si esto complementa este. Yo, en nuestra familia, mi mamá, yo pienso que mi mamá tuvo un duelo, varios duelos en su vida, una mujer muy sufrida, todavía vive, gracias a Dios, tiene 81, 82 años ya, mi mamá ya alcanzó a mi papá, aunque ella vive. Y mi madre tuvo muchos duelos, pero uno de los duelos más dolorosos fue la muerte de mi hermana, la menor. Mi papá era alcohólico y en ese tiempo, yo ya había nacido, pero no recuerdo, era un niño quizá de 2 años de edad, 3, y mi papá era alcohólico y en una de sus tomaderas en la casa de ustedes, tenía algunos amigos ahí. Mi papá era empresario en ese tiempo, bueno, fue, y tenía amigos de esos de oficina, y estaba tomando, y mi papá fue a ver a la bebé a su cuna, porque estaba la bebé en su cuna de 1 año y medio, y la vio y para él la bebé tenía frío. Entonces agarró un abrigo que tenía de mi mamá, un abrigo de piel, y se lo puso encima a la bebé. Entonces la bebita, mi papá se fue a tomar y mi mamá perdió a la bebé porque cuando fue a la cuna no la vio y fue a buscarla a ver quién la traía en brazos y la bebé y la bebé y la bebé. Pues cuál sorpresa que estaba abajo del abrigo. Entonces cuando mi mamá le quita el abrigo, la bebé, mi hermana, estaba súper deshidratada con su sistema respiratorio comprometido ya, pobre mi hermana. Y mi mamá, pues el impacto de la vida, ¿verdad? Cargó a la bebé, la envolvió y la llevó al hospital. Y allí en el hospital mi hermana murió de una pulmonía fulminante. Ese fue el diagnóstico. Pulmonía fulminante. Mi mamá tuvo un duelo exagerado. Mi mamá intentó quitarse la vida. Y esto por muchos años fue un secreto familiar. Lo reconozco. Y yo vi la escena. Me tocó verla, era un niño. Y no supe qué hacer, no recuerdo. Pero sí recuerdo los gritos de mis hermanas, recuerdo los gritos, recuerdo que corrían, que subían, que bajaban, que me quitaron y me llevaron a una recámara. Y finalmente mi mamá salió de esa. Mi mamá cayó en una crisis de depresión inmensa que le duró años. Yo recuerdo que íbamos cada semana, sábado, domingo, no recuerdo, era un niño, al panteón. Mi mamá, yo cierro mis ojos y en esa época yo recuerdo a mi mamá llorando. Ese es el cuadro que tengo, llorar. Y ella tenía una cajita.
Eso cómo me duele recordarlo, y a ella le lastimaba muchísimo. Y a lo mejor esto le sirve a Petty y a varios que preguntan, ¿cómo sabe uno, verdad, la superación del duelo? Pero yo tenía mi recámara, casi todos teníamos nuestra recámara. Entonces, en mi recámara había un closet grande y mi mamá tenía una puerta con llave, ¿verdad? El secretary le llamaba así, locker. Entonces, mi mamá iba a ese locker. Yo observaba a mi mamá, abría ese locker, sacaba una cajita envuelta con un plastiquito, la ropa que le quitó cuando mi hermana murió, mi mamá la guardó y la tomaba y la besaba y la abrazaba y mi mamá lloraba intensamente. Ya no supe, eso lo hizo muchos años. Lo que sí sé es que vagamente recuerdo que mi mamá llegó a una etapa en su vida que tomó la decisión y desechó la ropa de mi hermana. No sé qué hizo, si la tiró, la quemó, ya no recuerdo. Pero hubo una época en la vida de mi mamá que pasaron dos cosas, tres, que yo recuerdo ya. Ya no lloró, ya no íbamos al panteón y ya nunca tuvo la ropa. No significa que mi mamá no recuerde a mi hermana, porque llegamos a hablar, ¿verdad? También eso impactó mucho en la relación de mi mamá con mi papá. Gravemente, gravemente. Y luego mi papá alcohólico en ese tiempo no supo cómo ayudar en el proceso del duelo. Entonces, imagínense. Yo creo eso, ¿verdad? En este caso, como ejemplo, se puso en mi mamá un trastorno psicopatológico por un duelo exagerado derivado de los factores de la naturaleza de la edad y obviamente de las condiciones de algo que no debió pasar, porque es algo que tú dices, esto no debió pasar, no tuvo por qué pasar. Hay factores determinantes de riesgo que nos exponen a crisis, eventos de dolor, traumas, pérdidas, lo vimos en resiliencia. Y en este caso fue un grupo vulnerable donde se consumía alcohol. Entonces, pues queridas familias, esto es lo que pasa en la vida, ¿verdad? Y con esto estamos concluyendo nuestra clase. Si Dios nos presta vida, ¿no tienen comentarios adicionales o preguntas? ¿No? Ok. Bueno, pues ahora que he recordado esto de mi hermana y de mi mamá. Perdón. Sí, a ver. Yo sí quisiera hacer una pregunta. Yo he entendido esto, realmente entiendo los duelos. Perdón, Nancy, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok. Solo quisiera tener especial cuidado yo en no tener un duelo retrasado o pospuesto. Es decir, ¿cómo puedo evaluar yo que no vaya a caer yo en eso? Oh, bien. Bueno, cuando más o menos te vayas dando cuenta de que las fases del duelo las has vivido. Cuando la fase del duelo se vive, y vamos a decir de esta manera la palabra, vamos a darle sentido a la palabra, se satisface. Cuando se satisfació la fase del duelo, entonces se elaboró el duelo y se llegó a la aceptación. Entonces, no puede uno postergar un duelo, no puede uno retrasarlo si viviste la negación, si viviste la ira, si viviste la negociación, si viviste la depresión, no lo estás postergando. Más bien se posterga o se retrasa si no se vive las fases y se brinca el duelo, entre comillas. Y por ejemplo, en mi caso, ¿cómo sería una negociación? Dijo, porque esa parte no la entiendo del duelo. En mi caso, digo, ¿qué negocio si ya no hay nada que regresar? Oh, es una buena pregunta. ¿Qué te parece si lo analizamos cuando veamos las fases? Porque vamos a ver las fases del duelo. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Sí. Muy bien. Muchas gracias a ti también. Quiero decirles que ahora que les hablé lo de mi mamá y de mi hermana, pude sentir químicamente dentro de mí muchísimas emociones muy fuertes, muchísimas.
muy sensibles, inmensamente. Y eso significa la teoría científica que es verdad. Nunca vamos a olvidar lo que significó la persona, los recuerdos, las memorias, el dolor, el sufrimiento. Siempre va a estar allí y siempre va a existir. Solamente que lo vamos a superar y pasará como un recuerdo en nuestra historia y que estará como una caja con un tesoro que una vez elaborado y una vez superado, podremos volver a abrir la caja de los recuerdos. Y si deseamos hacerlo, solo que sea de manera saludable y pensar y volver a llorarlo después de 30 años, 40 años, está bien, pero solamente que quede ahí. No podemos jugar con esas cajas de recuerdos porque podríamos, sin darnos cuenta, volvernos a enganchar en un proceso de depresión. ¿Se puede? Sí. Si yo pienso en algo que me duele, me va a afectar. Y si lo quiero hacer, lo hago, pero lo hago porque quiero hacerlo y porque quiero recordarlo y se acabó, pero no para reexperimentar el dolor. ¿Ok? Bueno, mis queridos estudiantes, les aprecio mucho. De verdad, y creo que este, más que un curso, ha sido un grupo de terapia para todos, ¿verdad? Yo no me lo imaginaba, pero gracias a Dios que también está siendo un grupo de terapia y yo voy a esforzarme para ver si puedo agregarles más material en estos próximos días. Voy a hacer todo lo que pueda, trabajar marchas forzadas, ¿ok? Que Dios los bendiga mucho. Gracias a ese profesionalismo, de Hasta verdad, luego. y ese corazón tan grande que tiene. Gracias, hasta mañana, hasta el jueves, ¿verdad? Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves nos vemos. Hasta el jueves. Que tengan felices fiestas patrias. Gracias. Y viva México, ¿verdad? Adiós. Gracias. Gracias. Nos vemos el jueves. Gracias. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Bendiciones.